tal? Buenas noches, bienvenidos a Tercer Grado. Hoy vamos a tener a distancia a Denise Merker. Denise, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y aquí en la mesa, Viridiana Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches. Raimundo Rivapalacio. Muy buenas noches. Y, desde luego, Leo Zuckerman. Muy buenas noches a todos. Bueno, como usted sabe, en una acción diplomática de último minuto y con gran temple, la presidenta Claudia Sheinbaum logró una pausa de 30 días en la imposición de aranceles por el 25% a las exportaciones mexicanas, una prórroga de 30 días, una tregua en la cual se tendrá que reforzar la frontera norte con 25,000 guardias nacionales a fin de frenar el flujo de drogas y el flujo migratorio. Denise, tú escribías el día de hoy justamente sobre tu parecer en relación con la actuación y el desempeño de la presidenta Sheinbaum. Abro contigo, si te parece. Gracias, René. Efectivamente, bueno, creo que hay un consenso acerca de algo que ya platicábamos aquí en anteriores ocasiones, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum había mostrado o había encontrado un camino que parecía prometedor por lo pronto en el manejo de esta situación, y que era el que ella llamaba la cabeza fría. Creo que el haberse sostenido en esa estrategia al final pues redunda en muy buenas opiniones de su desempeño a nivel mundial, porque lo vimos y lo seguimos viendo en los medios nacionales e internacionales. Te diría que, dicho esto, queda siempre la duda de qué parte de su desempeño y de su templanza tiene que ver con el resultado de lo que vimos, porque la verdad es que parecería, y lo vemos día a día, lo vimos hoy, lo vimos ayer, pues con lo de Gaza y con toda una serie de medidas que está tomando y de anuncios que está haciendo Donald Trump, pues que en realidad es muy complicado saber si es lo que los demás hacen o si lo que los demás hacen tiene un efecto sobre lo que él está haciendo, o si en realidad realmente es un comportamiento errático el del presidente de los Estados Unidos. Pero sin embargo creo que ya sale fortalecida, que tiene un bautizo internacional, una aparición en escena internacional muy favorable, la de Claudia Sheinbaum. Veremos cómo esto de todos modos se va pues viendo en los siguientes rounds, porque está claro que lo que vivimos y que se padeció, porque estoy segura que todos lo padecimos, fue el primero de muchos otros. Entonces, un buen desempeño, la duda acerca de si ese buen desempeño tiene concretamente efectos sobre las decisiones del presidente de Estados Unidos, y una gran interrogante sobre lo que significa mantener una relación tan importante como la que tenemos con Estados Unidos en estas condiciones y con un presidente que ha iniciado con un auténtico tsunami que ha sacudido no a México, sino al mundo. Ahí, Raimundo, esta expresión que tiene Denise, Trump errático, de pronto pareciera ser que no es un hombre errático, pero te cambia constantemente los motivos por los cuales te amenaza. Había dicho que era por el fentanilo, que era por la migración, luego que es estrictamente un asunto comercial sobre la base del déficit que tiene Estados Unidos. ¿Cuál es tu impresión? Es decir, ¿estaba previsto en su cálculo prorrogar de último minuto la imposición de los aranceles? Bueno, no sé si estaba en su cálculo. Lo que sí veo es algo... pero primero, yo creo que la presidenta Sheinbaum tomó una línea de acción y pienso que para la línea de acción que tomó, el resultado es muy positivo en el primer round. Porque lo que logra es un aplazamiento. Ahora, ¿por qué tengo una confusión sobre las motivaciones de Donald Trump? Porque Canadá, con Justin Trudeau, tomó un acercamiento totalmente distinto, virulento, incluso anunció los aranceles el mismo sábado pasado. Claudia Sheinbaum sugirió que los iba a poner, pero no hizo nada, dijo que hasta el siguiente lunes, y al final el resultado fue exactamente el mismo. Tienen que hacer medidas, no voy a meter a los detalles de las sanciones, tienen que tomar medidas y tienen un mes
para dar resultados. Es decir, dos estrategias que parecían hasta antagónicas llegaron al mismo resultado. Entonces, aquí introduzco yo qué hubo adicional para que esto se diera. Aquí yo creo que es muy importante hacer una suma de qué sucedió en esas 48 horas. Los mercados se volvieron locos, pegaron mucho le pegaron mucho a las bolsas, le pegaron muchísimo el tipo de cambio, subió el oro, el petróleo se volvió muy, muy inestable. Entonces, una variable son los mercados internacionales. La otra fue la reacción de los gobernadores republicanos, protestándole a Trump sobre la imposición de aranceles. La otra fueron las propias empresas, las grandes empresas de Estados Unidos y las cámaras, como lo vimos, las cámaras de Estados Unidos diciendo que era un error la imposición de los aranceles. Y el remate fue el principal editorial del periódico Wall Street Journal el lunes, en donde decía que la guerra comercial de Trump era la más tonta guerra en la historia. Fuiste muy elegante. Porque, no, es que eso es lo que dijo, fue textual. Ahora, el Wall Street Journal, ¿de quién es el Wall Street Journal? De Rupert Murdoch. Rupert Murdoch es el dueño de Fox, el súper aliado del presidente Trump desde hace muchos años, que lo invitó incluso Trump el lunes a la Casa Blanca a Rupert Murdoch y fue a platicar. Entonces hay una serie de factores internos, salvo los mercados internacionales, que generaron muchísima presión y que creo yo que estos factores internos son a lo que lleva a Donald Trump a buscar las dos llamadas telefónicas. Entonces, por eso digo, estuvo muy bien la presidenta, pero un canadiense podría decir, pues estuvo muy bien Trudeau, porque se llegó exactamente al mismo punto en el primer round. Viridiana, yo decía hoy por la mañana que con Donald Trump, al que coopera sin confrontar le va mal y al que confronta sin cooperar le va peor. En esa medida, es decir, tú ves que la confluencia de las estrategias desarrolladas por México, por la presidenta Sheinbaum, con la determinación de factores internos de Estados Unidos, permitieron tener este respiro, porque no es más que un respiro. Yo creo que es más que un respiro. Sí, claro. Yo creo que Donald Trump demostró que él mismo no tiene interés en imponer estos aranceles, que está jugando en una mesa de negociación en la que él se invoca a sí mismo como muy poderoso, en la que él amenaza. De hecho, hay varios estudios que tratan de analizar, digamos, las características específicas de Donald Trump como negociador a partir de su primer término como presidente. Y justo ellos dicen eso, dicen, bueno, es que a Trump le gusta llevarte hasta la esquina, empujarte, demostrar que es muy fuerte, aun si él sabe dentro de sí mismo que no va a implementar la medida. Aun si él sabe, en este caso, que los aranceles le afectarían a su propia base, crearían inflación y además tendrían consecuencias negativas para el propio Estados Unidos. Lo que estamos viendo creo que es más bien la evidencia muy clara de dos cosas. Por un lado, Donald Trump como un ente más racional del que le habíamos dado crédito, de hecho como un ente que está negociando y que no quiere imponer los aranceles de verdad. Y por otro lado, creo que sí hay que darle mucho crédito a Claudia Sheinbaum por haber negociado de una manera muy firme, de una manera brillante, diría yo, realmente extraordinaria, en donde se centra no en los insultos que emite Trump contra México, que son muchos, que son vastos, sino en el trabajo. Y que entiende perfectamente que el trabajo de un país como México es hacer quedar bien a Trump, o es hacerlo, digamos, poder dar cara con su electorado y decir que logró mucho por parte de esta negociación en México. Y creo que el equipo de Claudia Sheinbaum hizo una extraordinaria labor precisamente haciendo eso, dándole la evidencia y abriendo una mesa de discusión en la cual pues, se va a tratar de darle a Trump espacio para que él tenga victorias con su base. En relación, Leo, con eso que dice Raimundo, son dos estrategias distintas,
con un mismo resultado. Para mí la diferencia también está en el desgaste político que tuvieron los interlocutores. Me parece que el desgaste político de la presidenta Sheinbaum fue menor al del primer ministro Trudeau. ¿Qué piensas? Pues yo creo que es muy injusto hacer la comparación de Trudeau con Claudia Sheinbaum porque los contextos son muy diferentes, muy diferentes. Trudeau es un primer ministro tremendamente impopular que ya se va, está en medio de elecciones, y nosotros tenemos una presidenta que acaba de llegar y es muy popular. Creo que se puede hablar de las reacciones de uno y de otro, pero son dos países que están viviendo circunstancias diferentes y que además tienen intereses diferentes. Entonces, a mí esto de andarlo comparando, pues me parece interesante, pero lo más interesante para mí es, y a riesgo de ser repetitivo, yo voy a seguir, y me van a disculpar de aquí en adelante los próximos 4 años si seguimos acá, es decir que yo voy a adoptar el lema de Alcohólicos Anónimos, con Trump es un día a la vez, ¿no? Y un día a la vez es lo que pasó el sábado y luego cómo radicalmente cambió el lunes, ¿no? O sea, el sábado había un sentimiento de zozobra, había un sentimiento de alta preocupación, ¿no? Y de repente el lunes ya estábamos sacando los cohetes y diciendo qué barbaridad, qué cosa, cómo se resolvió esto. A ver, ¿qué se logró? Y creo que no es poca cosa, ¿eh? Yo sí también felicito al gobierno y a la presidenta por eso. Uno, se logró una prórroga de 30 días. Y dos, lo más importante creo es que no se enganchó en el insulto, porque hay un insulto durísimo en el decreto, que es ustedes están aliados con el crimen organizado. El gobierno, y habla del presente, no habla del pasado, ¿no? El gobierno está aliado con el crimen organizado. Creo que Claudia Sheinbaum lo responde de manera elegante, les pasa la responsabilidad también a ellos de que, a ver, no me vengas tú a decir que nosotros estamos aquí aliados con el crimen organizado cuando allá también, ¿no?, tienen estos problemas, ¿no? Pero no se engancha. Creo que eso para mí fue quizá el elemento más importante de la reacción. Acusa la calumnia, pero no hace de ella... Totalmente, porque esa calumnia pudo haber sido, te envuelves en la bandera y te avientas desde el castillo de Chapultepec y Maciosá era un extraño enemigo, en fin, no. Yo creo que lo hace con mucha inteligencia, con cabeza fría. Ahora, para mí, yo discrepo de Viridiana del tema de Trump. Trump, yo creo que sigue siendo un peligro durísimo para México y yo sí creo que el hecho de que ahí esté siempre la amenaza de que nos pueda poner un arancel, aunque sea temporal, eso hace, para mí, que Estados Unidos haya dejado de ser un socio confiable para México. Porque hay que decir que esa imposición de aranceles contraviene el contrato que tenemos firmado con Estados Unidos. Hay un contrato que se llama Tratado de Libre Comercio y este señor le vale, se lo pasa por el arco del triunfo. Y entonces, obviamente, las empresas que quieren venir a invertir a México porque se les hace interesante para exportar a Estados Unidos, pues no van a venir con esta incertidumbre y va a tener esta amenaza de que en cualquier momento te pongo aranceles durante 4 años, va a tener un efecto creo que muy negativo sobre el país, sobre todo en el tema económico. ¿Quieres replicar o puedo ir con Denise? Yo creo que por supuesto que Trump es un problema para México y por supuesto que hay más incertidumbre, pero también creo que quedó muy evidenciado que él está manejando el coche muy rápido contra una pared y luego se detuvo. Y esa es la razón por la cual se detuvo. 30 días. Yo creo que lo vamos a ver y creo que cada vez va a ser más evidente que al propio Estados Unidos y al propio Trump no le conviene poner aranceles. ¿Ibas a decir algo? Sí, mira, es un poco en lo que está comentando Leo. El Trump del 2016 no tiene nada que ver con el del 2024. En el 2019, que es con el presidente López Obrador, ¿qué es lo que hace Trump? Él amenaza con poner 5% de aranceles si no se frena la migración y gradualmente puede llegar hasta un 25%. Eso es lo que sucedió.
y a cambio 6,000 soldados para la frontera sur. Se arregló. En esta ocasión, sí es cierto, amenazó igual, pero los impuso. Sacó la orden ejecutiva sí, y está le el puso. decreto. Está, Sí. entonces, aquí no fue la amenaza, aquí ya fue el hecho. Punto número 1. Perdón, basado en una viejísima decreto que tiene que ver con cuestiones de seguridad interna de Estados Unidos. Eso no es poca cosa. Adicionalmente, en el 19 solo era migración. Aquí migración es una parte, de acuerdo con él, pero es una parte pequeña. Sí. Aquí ya está incorporado China, el fentanilo y el narcotráfico. Cárteles de las drogas. Eso no tenía el 2019. Entonces sí, la situación, o sea, el margen de maniobra de la presidenta Sheinbaum era infinitamente más estrecho que el que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí, por eso pienso que utilizar las categorías de análisis sobre cómo negociaba Trump en ese entonces, creo que no corresponden a la forma troglodita como está actuando Trump en estos momentos. Mira, un dato simplemente. Hace un par de horas salió la información en Washington que la jefa de guardacostas, que Trump dijo que sería la primera persona en despedir, llegaron a donde está viviendo, que es una residencia oficial que paga el gobierno de Estados Unidos, y le dieron 3 horas para mudarse. Eso hizo hoy. No, y bueno, y muchísimas otras USA, cosas. ¿no? Sí. Muchísimas otras cosas. Pero lo que digo es que este hombre está, no sé hasta dónde pueda llegar, no sé qué cosas pueda hacer, pero es un bicho político sin precedente. Sí, así es. Denise, ¿importa la métrica, la forma en que se va a medir qué tanto se logró evitar la migración, qué tanto se detuvo el tráfico de fentanilo? Entiendo y digo, me parece razonable que no aparezca cuál va a ser el método de evaluación. Sin embargo, la Casa Blanca establece que será el Departamento de Seguridad Interior en consulta con el Departamento de Estado, la Fiscalía y el asesor presidencial, quienes van a el asesor presidencial en materia de seguridad nacional, quienes habrán de evaluar el esfuerzo mexicano. ¿Importa la métrica o no importa la métrica, dado que el personaje va a actuar según su interés? Mira, yo creo que esto es lenguaje Trump, vamos a llamarlo así, es decir, es efectista, es espectacular. Me pareció otra vez que la presidenta actuó bien inmediatamente que tuviéramos acceso todos y por lo tanto ellos también a estas imágenes del traslado de guardias a la frontera norte, porque ese es el lenguaje que Trump entiende. Ese es el que salió ayer en las televisoras allá en Estados Unidos, el que ha seguido saliendo hoy. La verdad es que yo me inclino más a pensar como Viri, en el sentido de que Trump nunca tuvo intención de poner el 25%. Efectivamente creo que dos estrategias distintas, como dice Ray, resultan en un mismo resultado, que es que no los pone. Había algo contradictorio en ponerle 10% a China, que sí se los puso, y 25% a nosotros, sus aliados y vecinos. Creo que Trump efectivamente no tenía la intención, pero que de poner esos aranceles, efectivamente todas las variables que mencionó Ray tuvieron un impacto muy importante. Pero también coincido plenamente con Leo sobre quién hubiera dicho, los negociadores del Tratado de Libre Comercio negociado en los 90. ¿Tú te imaginas que llegaron a pensar que el elemento inestable de este convenio de 3 países iba a ser Estados Unidos? Es decir, que quien iba a estar utilizando, amenazando, iba a ser Estados Unidos. Obviamente no lo imaginaron. Es que realmente se ha convertido Estados Unidos pues en un socio y en un aliado pues muy problemático, y muy problemático para sí mismo, para nosotros, por supuesto, que hemos apostado, porque México apostó desde los 90
a una economía integrada y que ha sido muy exitosa y que ha sido muy positiva en muchos sentidos para nosotros. Pero lo increíble es en lo que se ha convertido Estados Unidos. Yo creo que Trump efectivamente es muy peligroso, que puede en cualquier momento volver a blandir cualquier tipo de amenaza, y creo que ahí sí hay una diferencia a largo plazo entre la forma en que lo hizo Trudeau y la forma en que lo hizo Claudia Sheinbaum, que es, me parece que esta forma de mantener una ruta y de mantenerla sin estridencia, el no haber sacado las contramedidas, el haberse contenido porque hicieron la llamada, me parece que son pequeñas cosas que tienen un inmenso peso en las relaciones internacionales y más en la forma de manejar a alguien al que te vas a estar encontrando a la vuelta de la esquina una y otra vez en estos desplantes. Te perfila un carácter político. Regreso contigo, Leo, en relación con algo que tú decías. En efecto, en la parte que se acordó, se habla de fentanilo, se habla de migración, se habla de déficit, pero está el señalamiento grave, me parece a mí gravísimo, que tú señalabas, es decir, el acusar alianza del gobierno con organizaciones del narcotráfico, y hoy me decía un exsecretario de Gobernación que él no descarta que quieran cabezas políticas de empresarios que lavan dinero y desde luego criminales. Sí, sí. ¿Cómo ves tú eso? Porque está ahí ese señalamiento que es muy grave, me parece injusto para el gobierno federal actual. ¿Cómo estás viendo ese elemento? Pues mira, obviamente lo que dijo Trump es falso, ¿no? Decir que el gobierno de México tiene una alianza con el crimen organizado es una generalidad del tamaño del mundo y por lo tanto falso. Y por cierto, luego reiterada por el vicepresidente, ¿no? J.D. Vance, ¿no? Entonces... Y por Musk. Sí, bueno, son exageraciones que no tienen sustento. Exageraciones. Ahora, vámonos a otro nivel. O sea, lo que ha dicho Rubio, sí, que ya sí empieza a sonarnos un poco más verosímil, ¿no? Que es que sí, el crimen organizado controla ciertas regiones de México y en particular la frontera. Eso ya no suena más verosímil, ¿no? Entonces, de que tenemos un problema en México, bueno, pues aquí lo hemos dicho en esta mesa, ¿no? Nosotros mismos lo tenemos que reconocer. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto nosotros, ¿no? Y si están alineados, me parecen, los intereses de Estados Unidos con los de México en este tema de la lucha contra el crimen organizado. Porque ellos lo que quieren es que no llegue el fentanilo. Y nosotros lo que queremos es que el Estado mexicano recupere esas regiones, ¿no? Y que no vayan las armas. El tema es si vamos a cooperar, colaborar, etcétera, porque los dos tenemos ese interés de combatir a ese crimen organizado, o si nos van a empezar... Deberemos, claro, yo también de acuerdo, deberíamos. O si van a empezar unilateralmente ellos a hacer operaciones que no estamos de acuerdo. Digo, introduzco el tema del avión. Eso, ¿no? Se lo quería dejar. Así es, el avión, el portaaviones, ahí, esas cosas que de repente uno ve y que no habíamos visto y que dice uno, bueno, ¿hasta dónde, no? Yo sí creo que la presidenta hizo muy bien en contestar de esa manera pero no, y para contestar tu pregunta, yo creo que van a querer ver resultados en el sentido de lo que dice Denise, y tiene toda la razón, de ver, ¿no? De que salga en Fox News, que eso es lo que ve la parte Trump. Espectacular. Cayó el gobernador de Sinaloa por sus vínculos con... ¿Sí me entiendes? Sí. Ese tipo de cosas que dicen, caray, los mexicanos ya están haciendo algo al respecto, ¿no? Ya puso, ahorita voy contigo, Raimundo, ya puso Leo el nombre del gobernador de Sinaloa. Por poner uno. Por poner uno, porque hay varios. Pero a mí me llamó la atención, está desde luego los desplegados de la CONAGO, manifestando respaldo a la presidenta Sheinbaum, pero el lunes, en la conferencia mañanera, el gobernador Rubén Rocha Moya le reconoce su temple a la jefa del Ejecutivo y le manifiesta su respaldo
cuando en realidad creo que le debería de agradecer el respaldo que él ha recibido. ¿Es parte del problema ese gobernador o es parte de la solución? Bueno, Rocha Moya es impresentable, entonces creo que es el peor ejemplo, digamos, de un gobernador. Ahí probablemente agregaría algunos de Chiapas y de Tabasco antiguos, pero creo que es parte del problema. Y Claudia Sheinbaum tiene que tomar una decisión de Estado en la que ella tendrá que decidir si se continúa por el camino actual que conlleva cierta estabilidad o si se comienza una lucha frontal contra el crimen organizado en donde sea que éste exista. Una lucha frontal de esa naturaleza, como lo vimos con Calderón, tiene sus costos para México. Costos que, por cierto, Estados Unidos no asume, porque hay muchos escenarios en los cuales México lucha contra el narcotráfico, se crea inestabilidad dentro de México, pero se controla perfectamente el problema en Estados Unidos. Eso para Estados Unidos sería algo en el que él ganó, pero para nosotros sería una enorme pérdida. Entonces, este es un camino tortuoso y es un camino difícil de seguir. No es tan claro cuál es el camino a seguir. Me parece que en un eventual tratado de seguridad, si llegáramos a hacer una colaboración directa con Estados Unidos, se tendría que cuidar mucho que la estabilidad del gobierno mexicano y la estabilidad del país sea parte integral de los objetivos. Total. No puede ser solamente terminar con el fentanilo. René, si no nada más, ¿cuál sería el costo? O sea, en este caso, ¿cuál es el interés de los mexicanos? Porque Trump puede querer actos espectaculares, pero ¿qué necesitamos los mexicanos? Porque la duda no puede quedar de que hay regiones enteras bajo el control del crimen organizado, en donde las autoridades ya ni siquiera están infiltradas, son el crimen organizado. Eso lo sabemos y tenemos las direcciones por si alguien necesita que se las demos, pero ¿hace cuánto tiempo? Tierra Caliente de Guerrero está tomada por un grupo criminal? Entonces yo me pregunto, efectivamente, como dice Viri, hay un problema cuando quieres atacar eso y puede generar inestabilidad, pero ¿cuál es el costo que se está pagando en la vida, en la economía de los mexicanos para evitar un conflicto interno, digamos, con esos poderes fácticos tan poderosos, tratar de hacer como que no están? Un equilibrio, es un equilibrio demasiado costoso en vidas, en muchas cosas, en tranquilidad, en vidas perdidas y desaparecidas. Creo que en ese sentido aquí sí puede haber pueden alinear dos cosas, que es la necesidad en México de que haya un combate frontal y que se quiten estas complicidades con el crimen organizado, que no sean toleradas y que no se pasen por alto, sean de quien sean, y por otra parte, pues sí, ese lenguaje espectacular que pide Trump, que tiene que ver con el que México dé signos de que no está, de que no tolera, ya no digamos coludido, que no tolera, que no pasa por alto esta relación de autoridad y crimen. Bien, quería darte la palabra, te la voy a dar después del corte para seguir con el tema. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta. Le iba a dar la palabra a Raimundo Riva Palacio en relación con algo que Leo Zuckerman ya había puesto sobre la mesa y que ha causado cierto revuelo. La presencia de un supuesto avión espía y naturalmente la del portaaviones en el Golfo de Baja California y a las orillas de esa entidad. ¿Qué piensas? ¿Es relevante? Sí, es muy relevante, pero déjame plantear un poco un breve contexto. Ya mucho lo señalaron aquí en el segmento anterior, pero mira, tú preguntabas inicialmente sobre la métrica. ¿Cuál es la métrica? Pues la métrica no va a ser objetiva, porque si fuera objetiva, Canadá no hubiera estado metido en el mismo paquete de México, porque tiene el 0.02% de decomisos de fentanilo, tiene una quinta parte de la migración indocumentada con respecto a México, es decir, no hay una comparación, y sin embargo están.
¿Por qué razón la metieron? Sería cuestión de otro tipo de análisis y otro tipo de contexto. Pero sí creo, porque además tú lo mencionaste al arrancar el programa, ¿quiénes van a evaluar? Sí. Y ese es el gabinete de seguridad, al cual se tiene uno que poner en el contexto de la orden ejecutiva, en donde habla de que el problema con México, con la frontera, es de seguridad nacional. Ya no es de seguridad interna, ya no es de migración, ya es seguridad nacional, que tiene que ver con los buques y con los aviones. Ahora, ni siquiera es de migración, ni siquiera es un problema de migración en lo que lo están viendo. Y nada más, el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, que es la principal figura económica de la presidencia, y el secretario del Interior declararon en 2 días, el domingo y ayer, que no era una guerra comercial la de los aranceles, era una guerra contra las drogas. Leo recordó la comparecencia de Marco Rubio de confirmación en el Senado cuando habla de las franjas que están bajo control operativo de los cárteles de la droga que están minando al gobierno. La orden ejecutiva ya lo eleva, ya no están minando al gobierno, son parte. Lo que mencionas del vicepresidente J.D. Vance el domingo es igual. Pero hoy Marco Rubio, en una entrevista con Fox News en la mañana, repitió lo del Senado, en su confirmación, pero ya no lo puso en su palabra. Dijo el presidente Trump piensa que la frontera está controlada por el crimen organizado. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces? ¿Cuál es la métrica que están buscando? Yo comparto y coincido completamente con todos ustedes de que la única métrica posible que nos están diciendo en este momento es que quieren a un político de nivel a cual tenga que sacrificar o que lo empiecen a procesar. ¿Por qué razón? Precisamente porque todo el contexto tiene que ver con cárteles de la droga, pero tiene que ver con funcionarios de gobierno. Y hay, como lo dijeron ustedes, hay muchos candidatos. ¿Por qué señalan, Viridiana y Leo, a Rubén Rocha? No es porque nos caiga bien o mal, es porque está imputado por un criminal, el ex jefe del cártel de Sinaloa, cuyas declaraciones públicas sirvieron para una investigación, para que se abriera una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que se detuvo. Entonces, el nombre de Rubén Rocha Moya no es gratuito, tiene un sustento. Claro, y hay muchos otros sustentos. Denise hablaba de los ejemplos de funcionarios, lo de Guerrero. Hay muchísimos. Ahora, aquí es una decisión de Estado para la presidenta Sheinbaum. Sí. ¿Qué va a hacer? Porque es, pues, de quien estamos hablando, fundamentalmente son miembros de Morena, son políticos de Morena, de su partido. Algunos de ellos... No sé, digo, es bastante plural la composición de políticos asociados al crimen. ¿Cuál es el respaldo al gobernador de Sinaloa? En algún momento lo dijo en una mañanera. Él es fundador y ha sido una parte importante del movimiento. Entonces aquí, esa línea tan delicada sobre si es de mi partido, es más importante mi partido o tengo que tomar una decisión de Estado. Si se tiene que tomar una decisión de Estado, ¿cómo se toma una decisión de Estado? Yo creo que hay instrumentos legales donde ella no tiene que decir, como lo dijo en un momento, decir, a ver, tú te vas porque tú vas a entrar porque me conviene a mis intereses políticos. Lo vimos muy bien con Carlos Salinas, por intereses políticos de su reestructuración económica, negoció gubernaturas con el PAN. Las concertaciones. Pero aquí es otro problema de mucho mayor fondo y me parece que hay muchas zonas del país
en donde sí hay una evidencia de una colusión de los gobernantes en los diferentes niveles con el crimen organizado. Yo no creo que Estados Unidos esté buscando un político. No. Esa es una especulación que nosotros hacemos porque conocemos la realidad mexicana y hablamos mucho de política. Yo creo que para Estados Unidos es mucho más sencillo. Estados Unidos lo que quiere es que se reduzca el fentanilo, que se reduzca en la frontera. Y yo creo que al contrario, ellos tienen una fascinación por los capos, por los criminales. Les encanta esa parafernalia del crimen mexicano. Entonces yo no creo necesariamente que se necesite un político. De hecho, dar la cabeza de un político pudiera, al contrario, ser un problema para el gobierno mexicano porque podría, digamos que, reafirmar el hecho de que el gobierno mexicano está coludido con el narcotráfico. No es tan fácil. No creo que estén pidiendo un político necesariamente. Rapidísimamente. Sí, rapidísima. Bueno, ya lo vimos. Cuando no quisieron hacer nada con el presidente López Obrador, cuando no quisieron elevarle el costo de la crítica oficial, filtraron 2 investigaciones canceladas de la DEA por recibir fondos del narcotráfico, canceladas por razones políticas. Es decir, tienen otras formas. No es de que vengan por él y lo recojan. El hecho de la pregunta que tú hiciste sobre el avión y los buques de guerra. Aquí lo importante es cómo sabemos, no es si estaban en territorio, en aguas mexicanas o en aires, en el espacio aéreo mexicano, no, es ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue desconectar todos sus instrumentos para pasar invisibles o hacer sus operaciones mucho más alejados del espacio aéreo y de las aguas marítimas mexicanas. No, a mí me parece que puede ser una coincidencia, pero una coincidencia de que los buques que están en la base naval de San Diego, que es donde está la base principal de la flota del Pacífico, bajen a Ensenada y que vaya un avión con sistemas de comunicación y de captación de comunicaciones muy sofisticadas volando por el Mar de Cortés, creo que es demasiada coincidencia para que sea coincidencia. Muy bien. Si alguien más quiere agregar sobre este tema algo, este es el momento. Si no quiere, por favor. René, rápidamente, si me lo permites, ya que ofreciste el espacio. ¿Sabes qué me queda la duda escuchando a Ray? Es el hecho de que podríamos estar ante algo muy complicado, que es, no se trata de Morena, se trata de todos los partidos que han estado en el gobierno. Han tenido un involucramiento con el crimen organizado, o en algún momento se ha hecho evidente tanto el PRI como cualquier otro partido. Y la verdad me pregunto, ¿qué capacidad tiene el Estado mexicano de desmontar esas complicidades sin al mismo tiempo desmontarse a sí mismo? Y creo que esa es una dificultad, digamos, un temor que debe existir desde el gobierno de empezar a quitar piezas que al mismo tiempo constituyen, pues, sobre lo que estás parado. No sé, es muy complejo, me lo parece, pero sí creo que ya no es una cuestión solo de Estados Unidos, es una cuestión de dónde estamos nosotros, dónde está el interés de la ciudadanía, que necesita cambiar. O sea, hay que liberar regiones enteras del país que viven bajo el yugo del crimen disfrazado de gobierno. ¿Sabes qué me preocupa? En estricto sentido, sí. Creo que la presión también podría ser una oportunidad, no solo por lo que le puede interesar a Estados Unidos, sino por lo que nos importa a nosotros. ¿Sabes qué me preocupa de lo que acaba de decir Denise? Que si ir en contra del crimen organizado es ir en contra de las estructuras del Estado, si entendí bien, pues ¿sí? La conclusión es, entonces, ¿tenemos un narcoestado? Es que no es así tan fácil. Es un ladrillo sobre el que estás parado, y lo dije así, es decir, esas estructuras de poder regionales
profundamente y con una imbricación profunda entre la autoridad y el crimen, hasta qué punto no también son ladrillos sobre los que se sostiene pues ese equilibrio del que hablaba Viri. En ese sentido no es cualquier cosa, estamos hablando de una operación mayor y que tiene una serie de riesgos. Mi punto de vista es que efectivamente yo sí creo que Estados Unidos está haciendo un señalamiento que es hoy compartido no solo por Estados Unidos, sino por muchas autoridades y personas en el mundo, sino que creo que ha llegado el momento, porque no hacerlo simplemente sí es ir hacia un Estado completamente invadido por el crimen. Creo que ha llegado el momento de hacerlo, y en ese sentido sí creo que para Claudia Sheinbaum su imagen, cómo ha crecido su imagen desde el que tomó la presidencia, porque ha crecido, y en estos últimos días de manera impresionante a nivel internacional le da a ella una fortaleza que creo que se requiere para emprender una tarea de ese tipo. Sí, voy contigo, Viridiana. Hablando justamente de la asociación entre políticos y criminales, yo no dejaba de ver cómo, curiosamente, un delincuente declarado, como lo es el presidente Trump, apoya a un criminal declarado. Convicto, de hecho. Bueno, sí. Como Netanyahu. Y se proponen hacer ya la Riviera del Medio Oriente en la Franja de Gaza, e incluso le recomienda a los palestinos que ni regresen, que aquellos son puros escombros. Hay, más allá de la escala México, de la relación bilateral México-Estados Unidos, hay otras señales delicadas de la forma de actuar de Donald Trump. Es decir, está Panamá, China ya recurrió al arbitraje por los aranceles que recibió. Está este asunto justamente de Medio Oriente. ¿Qué piensas de eso? Yo diría hay una implosión de la forma de control global que Estados Unidos había utilizado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el cual Estados Unidos tenía aliados estratégicos en ciertas regiones del mundo, por ejemplo, Israel. Tenía muy clara digamos, quiénes eran sus aliados en términos, por ejemplo, de la OTAN, comparado con Rusia. Y tenía además una estructura muy clara de financiamiento ideológico por parte de USAID, en donde se distribuían recursos a ONGs que promovían los valores que Estados Unidos quisieran. Y eso pues tuvo, por ejemplo, incluso en Europa del Este, implicaciones terribles para los gobiernos. Hubo gobiernos que cayeron durante las revoluciones del color, precisamente con organizaciones de la sociedad civil financiadas en parte por USAID. Todo ese entramado de control global está implosionando a manos de Trump a una velocidad inaudita. No sabemos específicamente si Estados Unidos quiera mantener ese control o cómo lo quiere mantener. Me parece que a lo mejor las tarifas y estos anuncios de aranceles son como su nueva forma de control. Entonces, en lugar de distribuir recursos por medio de USAID, ahora simplemente van a distribuir látigos y distribuir amenazas a cualquier país que no quiera, digamos, aliarse a sus intereses. Pero estamos en un momento inédito, René. Estamos en un momento histórico en el que Estados Unidos, mandatado por su propio pueblo, porque el pueblo trumpista es aislacionista, ha decidido dejar de controlar al resto del mundo. Eso yo creo que no nos hubiéramos imaginado hace 5 años. ¿Puedo entrarle? Por favor. A ver, primero de lo de USAID, yo creo que hay alguien que está aplaudiendo a rabiar que hayan quitado USAID y está en Palenque, Tabasco, porque cómo se quejó Andrés Manuel López Obrador de dinero que daba USAID. Pero ya se le habían cancelado a Mexicanos contra la Corrupción desde el presupuesto pasado. O sea, ya en este corte ya no. O sea, no, sí pero es no cierto. Solo, no a ver, solo cuando él, tú ¿no? dices que USAID colaboró a que cayeran esos gobiernos, pues eran gobiernos impresentables, también hay que decirlo. Yo creo que sí había cierta idea de, obvio, defender los intereses de Estados Unidos, pero había una idea de que había que apoyar a las causas de la democracia, en fin. Se puede tener el debate si lo lograron o no lo lograron, pero Trump ya dijo, nosotros no nos vamos a meter por ahí y sí va a ser puro garrote. Yo creo que nada de dulce, sino puro garrote. Ahora, también quiero comentar del caso de Gaza,
O sea, lo que dijo de Gaza es no entender de lo que está hablando. O sea, no entiende lo que es el Medio Oriente y no entiende lo que es la Franja de Gaza. O sea, es francamente delirante hablar de una riviera, sí. en un lugar donde viven 2 millones de palestinos refugiados, que está completamente deshecho, ¿no? Y pensar que se van a meter ahí Estados Unidos a controlar ese territorio, que a dónde van a mandar a los palestinos. Nadie habló de dónde van a mandar a los palestinos. Habla de los países humanitarios que los podrían acoger. A ver, la historia, ahí otra vez entramos a no conocer la región. Ningún país árabe ha querido recibir a los palestinos. Lo que ocurrió en el septiembre negro en Jordania en el 70. En el 70 fue que precisamente el rey de Jordania los corrió y los mató a algunos. Luego se fueron al Líbano y en Líbano también los quitaron. O sea, esa es la tragedia del pueblo palestino, ¿no? O sea, el pueblo palestino tiene estos dos territorios que es Gaza y la banca occidental del río Jordán, ¿no? Pero así que digan, no, vénganse compañeros a Egipto, vénganse a Arabia Saudita, vénganse a los Emiratos Árabes Unidos, mangos, no los quieren los países árabes, ¿no? Entonces decir que se vayan a otros países, pues es muy fácil, pero ¿quién los va a recibir? Entonces yo creo que esta es una típica provocación de Donald Trump para hacer una gran declaración, que hoy pues, fue los grandes titulares en la prensa, pero que no tiene, la verdad, ni pies ni cabeza. Denise, hoy escribía Gabriela Barktin una visión macro de la regresión que estamos viendo en lo que parecían ya derechos logrados. Esto es, desde luego, lo relativo a diversidad sexual, lo relativo, bueno, incluso a color, cómo, y de hecho hoy se retiraron ya del Consejo de Derechos Humanos de Estados Unidos algunos logros que parecían ser civilizatorios, parecieran estar en riesgo y regresarnos a estadios que pensamos que se habían superado. Pues habíamos hablado varias veces aquí de lo que significaba el triunfo de Trump también en lo que se refiere a esta batalla cultural en Estados Unidos. Hoy también habla del deporte y fija una serie de medidas. Yo creo que efectivamente pues está viendo lo que en Estados Unidos siempre llaman el backlash, es decir, un regreso en este momento. Yo esperaría que temporal, la verdad tú lo dices, y sobre el tema de avances civilizatorios, sobre la aceptación de los otros, en fin, sobre ciertas cosas. Me parece que yo quisiera pensar que es, como en otras ocasiones, un péndulo que en este momento está en la reacción más extrema a toda una serie de políticas neoliberales, políticas consideradas woke o de este movimiento del despertar de ciertas cosas. Pero a mí me gustaría también decir cómo el mundo, efectivamente, como lo dice Viri, no solamente se está desgajando de esas instituciones que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial, sino que además empiezan a existir estos tontos útiles, así déjame decírtelo, ¿no? Mientras Trump está haciendo estas cosas, de repente aparece Noboa, el Ecuador, con el 25%, que no tengo ni idea cuánto comercio, me decía Raimundo ahí, tenía una estimación, no tengo idea de qué se refiere, pero al mismo tiempo Milei hoy dice que se va de la Organización Mundial de la Salud y ya amenaza con irse el acuerdo también de París. Lo que quiero decir es que esta estrategia de dinamitar las instituciones internacionales que está llevando a cabo Trump va a tener otras personas que lo van a seguir por darle gusto y porque tienen esa misma mentalidad. Y sí creo que esas instituciones se hicieron y se instauraron por algo, y que la destrucción de ellas puede tener consecuencias muy serias para el mundo. Veo a un Trump en un tsunami destructivo, disruptivo y destructivo, y tiene también estas cosas culturales, pero en general simplemente me parece de verdad como un elefante suelto durante 15 días, 3 semanas, ya no sé ni siquiera cuánto lleva, realmente provocando cismas y sismos en todas partes. Por cierto,
Bukele ofreciendo rentar las prisiones. Claro. No, bueno, ya pero ya se refirió conceptualmente a esos personajes. Y por lo pronto, bueno, pues son esos dos los temas que vamos a abordar esta noche. Y yo le agradezco a usted el hecho de habernos acompañado aquí en Tercer Grado. Buenas noches.